Bienvenidas, bienvenidos a otro encuentro de El arte de reconstruir tu vida. Recuerda que en estos en vivo estamos abordando diferentes perspectivas que nos ayudan a resignificar el duelo, a resignificar también la muerte. Y hoy tenemos a una invitada que tiene muchísima experiencia en acompañamiento a personas que están pasando por situaciones, ciertas situaciones de salud y que por lo tanto pues también los tocan estos temas de duelo y de muerte. Alejandra, cuéntanos de ti, preséntate en tus propios términos. Bueno, Pauli, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre será un gusto tener espacios compartidos contigo en este camino donde el arte terapia nos ha conectado durante tantos años. Bueno, pues actualmente pues atiendo en mi consulta particular. Soy docente universitaria. Durante 7 años más o menos estuve pues acompañando en procesos en contexto hospitalario y en atención a consulta ambulatoria. Tengo experiencia también en atención domiciliaria en casos de acompañamiento en cuidado paliativo y en oncología. Digamos que esto ha sido como un interés de siempre. Creo que inclusive antes de ir a hacer arte terapia yo tenía el ruido de ir a estudiar psiconcología, pero un pajarito me dijo que la arte terapia existía y la verdad lo agradezco mucho porque fue un camino lleno de cosas maravillosas que se han ido nutriendo. Desde ahí partió como todo este camino de empezar a cultivar la psicología positiva, el arte terapia, también el empezar a curiosear con lo que me parecía importantísimo del acompañamiento en los procesos de salud. Y ya lo último que hice de formación, bueno, las últimas dos cosas, fue una maestría en psicología clínica y de la familia y una formación en terapia centrada en la compasión, que para mí ha sido un recurso maravilloso porque creo que pues la compasión es algo que hoy en día sí o sí necesita ser cultivado por nosotros, tanto como para el servicio de los otros como para el servicio hacia nosotros mismos. Entonces creo que pues en términos muy breves y a grandes rasgos, creo que esto ha sido como una de las cosas más bellas, inclusive entendiendo para mí el arte como un lenguaje que se pone al servicio de estas emociones y de estos sentires que a veces son tan abstractos también, tan subjetivos para nosotros. Entonces creo que siempre hay que mirar ese lenguaje como único al momento de acompañar a alguien que no la está pasando bien, a alguien que tiene mucho malestar, tanto físico como emocional, como espiritual, como relacional, ¿no? Porque las enfermedades nos atraviesan de muchas formas, ¿no? No solamente en lo físico. Entonces, pues a grandes rasgos, creo que eso les puedo compartir. Iremos profundizando poco a poco al respecto. Vayámonos adentrándonos en esto último que mencionas, Aleja, y es cómo la enfermedad nos atraviesa. Nos atraviesa obviamente desde un plano físico, ¿no? Tal vez que puede ser más evidente que otras dimensiones que son más internas. Cuéntanos Ujú. tú, tu experiencia, todos estos años que llevas acompañando a personas en diferentes procesos de salud, ¿cuáles son las otras dimensiones que incluso pueden ser más afectadas que lo físico? Claro, yo creo que lo espiritual es una de las cosas que más he comprendido en este tiempo, entendido no desde lo religioso, sino desde como la relación conmigo mismo, la relación con los otros y la relación con lo otro que yo sé que crea. Y pues ese ha sido también uno de los focos grandes de empezar a profundizar, ¿no? Entonces, para mí el tema de la búsqueda de sentido frente a un proceso de salud, ¿no? Del empezar a resignificar todo esto y bueno, y ahora en este momento de la vida, porque también esto es algo muy importante y es la enfermedad cuando llega a nuestras vidas también nos va a hablar de acuerdo al momento de la vida en el que estemos, ¿no? Y nosotras hemos hablado también en mucho de los momentos del ciclo de la vida, cuando toca a los papás, cuando toca a la familia, ¿no? Cuando toca a los más chiquitos, como que cada momento, cuando toca a alguien en la familia, pues esto trae unas necesidades diferentes, que es ajustarse en ese sistema familiar. Pero yo creo que una de las cosas que podría decir es que la espiritualidad está muy relacionada. Yo digo que todas estas dimensiones son difíciles como de casi que estén puras, ¿no? Lo emocional, lo espiritual, lo físico y lo relacional como algo muy desconectado, todo lo contrario, es que esto termina como casi que interconectándose y volviéndose súper importante tener presente porque creo que allí es cuando empezamos ante la enfermedad a preguntarnos esto de cómo cuidar.
¿no? Eh, o cómo necesitamos ser cuidados, y esa pregunta se responde en absolutamente todas las dimensiones, y no es tan fácil porque creo que también hay unas formas culturales pues que hace que entender el acompañamiento o el cuidado en la salud o de alguna forma sean más difíciles, ¿no? Por las diferentes cosas que ocurren en el sistema de salud, o también sean un poco más fáciles si uno desde este lugar como que termina empoderándose también de esos procesos. Yo creo que lo que he encontrado mucho es esto, como al final también recuperar un poco de autonomía e independencia en la enfermedad es lo que nos sirve un montón para poder atravesarla, y siento que el arte lo que favorece es eso, ¿sí? Y que no dependa tanto del externo, sino que dependa también de lo que yo puedo comprender de mi proceso, de cómo puedo entender lo que estoy sintiendo, de cómo puedo también ayudarle al otro a entender lo que estoy sintiendo. Y entonces creo que ahí se terminan sí o sí conectando. Creo que una de las experiencias más bellas que me trajo la maestría, inclusive fue vincular a los equipos de salud en las intervenciones, porque entonces desde allí esto es un, esto es un problema que no es solamente de salud, es un problema humano, porque es que hasta los equipos de salud se atraviesan por el sufrimiento de los otros, y entonces acá el vacío grande que aparece en lo académico es que no nos enseñan a cuidarnos, ¿no? Y que tampoco nos enseñan habilidades para sostener las situaciones más complejas que pueden haber, como el sufrimiento del otro. Entonces yo ahí haría como muchas conexiones, Pauli, y en ese orden de ideas diría que pues lo espiritual tal vez es algo que tiene mucho para decirnos y para conversar en los procesos de cuidar en salud. Creo que inclusive puede llegar a humanizar mucho más esos escenarios y esos contextos, entendiéndolo no como algo netamente pasado por lo corporal tanto en la imagen, en lo que se ve, sino también en cómo esto me atraviesa y atraviesa mi biografía cuando llega a mi vida en un momento pues particular en el que esté, ¿no? Es complejo, es decir, en Ujú. esa explicación que nos estás dando, voy viendo también que se interconecta la enfermedad, un diagnóstico, tanto con la persona que lo está encarnando, la que lo está viviendo en carne propia, como el profesional o los profesionales que están acompañando, ¿cierto? Ese proceso de enfermedad y en el mejor de los casos un proceso de sanación, pero que igual va a tomar cierto tiempo. Y también está por el otro lado la familia. Es decir, estamos hablando también de unos duelos que no están siendo asumidos por una única persona, sino también estas otras que pueden estar afectados en el entorno. Total, total, porque además creo que la enfermedad, por más de que uno posea ciertos conocimientos académicos, creo que también hay un desconocimiento frente a esto que es muy humano, ¿sí? Y entonces es mi propio sufrimiento, el sufrimiento del otro, la preocupación, la frustración, que creo que los que hemos estado en contextos de salud la hemos tenido que transitar. O sea, el conocimiento es algo que nos ayuda, es lo que nos sirve. Pero también ya cuando tú empiezas a atravesar el acompañar a muchas personas, empiezas a notar que pues esto ya no es la misma batería que tú tenías en un principio, ¿no? Y necesitas cada vez más recursos, necesitas inclusive formarte más. Y yo pensaba en algún punto que esa formación no tanto está relacionada con la formación conceptual, sino con esto que llamamos en lo académico como esas habilidades blandas, esto de la empatía que también necesita ser entrenada, la compasión que necesita ser cultivada. Entonces, por ahí creo que sí se entiende más como un fenómeno complejo. Además, creo que ahora la última reflexión que vengo haciendo es que uno, y tú lo decías al principio, más allá de ser profesional, también vive esas experiencias. Inclusive creo que esas experiencias se vuelven un punto de partida para que este tipo de contextos laborales lo terminen enganchando a uno. Entonces ahí también es cómo me pongo yo al servicio con mi experiencia, con lo que he aprendido, con lo que desarrollo también como recurso para ponerme al servicio de los otros. Y yo creo que ahí por eso el arte me ha ayudado tanto, inclusive en lo académico, porque yo doy la parte de docencia en especializaciones de enfermería, en cuidado paliativo y en oncología, para que esto realmente se pueda integrar, porque el concepto a veces no queda también como muy claro desde la emoción. Entonces yo lo puedo entender, yo puedo entender la empatía, pero si yo realmente no la vivo, no la siento, no me atraviesa lo empático, pues también se vuelve un tecnicismo, pero no se vuelve tanto un recurso. Y el arte me ha permitido con los estudiantes también pasar esto por ese lugar, ¿no? Como bueno, como también lo podemos entender en otra dimensión, en otro lenguaje,
que no se vuelva tan redundante. Entonces, y con el paciente y la familia también, ¿no? Entonces, ¿cómo entiendo yo esto que se vuelve a mi vida y que me reorganiza desde el aprendizaje, desde lo afectivo, desde el amor, desde el cuidado, ¿no? Desde mi nueva forma de habitar también el mundo, porque casi que el mundo, yo digo esto muy escuetamente, pero es como cuando uno se aprende todas las preguntas, le cambia todas las respuestas. La enfermedad es como esto que venías haciendo, ahora lo vas a hacer de una forma completamente diferente, hasta esto de cuidar, ¿no? Por eso hay narrativas muy fuertes cuando aparece la enfermedad alrededor de no sentirse uno útil, no sentirse funcional, no sentirse el mismo, ¿no? Porque entonces yo lo que sabía hacer, inclusive ya no lo puedo hacer y entonces tengo que ver otro universo que me permita empoderarme frente a lo que está sucediendo y mi sensación es que el arte permite eso, como en ese pequeño espacio donde tú puedes tener el material, donde te encuentras con el otro, pues casi que lo que te permite recuperar un poco hasta la habilidad, ¿no? Porque entonces es maravilloso cuando alguien le dice a uno, yo nunca había usado la plastilina. Y entonces también se vuelve un acto profundamente reparador, porque además de que va a expresar lo que estoy sintiendo, pues voy a usarlo y es una experiencia novedosa también para mí. Entonces creo que el arte trae esto, ¿no? Como el canal para que exprese lo que estás sintiendo, pero también que te permita sorprender de un nuevo lenguaje que tal vez no sabías que te iba a poder permitir todo lo que te está permitiendo, ¿sí? Entonces creo que por ahí esto que tú dices de lo complejo empieza a tomar mucho más sentido cuando uno empieza a decir, bueno, esto que está tan doloroso o esto que está tan difícil de vivir, como cómo lo empezamos a sopesar o equilibrar, ¿no? Desde unas formas que permitan que tanto lo difícil como lo amable, como lo compasivo, como lo bondadoso empiece a cohabitar en un lenguaje que creo que pues es mucho más bonito que a veces la palabra, porque pues la palabra también nos ayuda a completar, pero a veces hay cosas que no sabemos cómo expresar, ¿no? Cuando aparece la Mm. enfermedad. El primer asunto, entonces, el límite de la palabra y Ujú, cómo entonces el arte comienza a prestar su propio lenguaje para que las personas puedan ampliar una expresión también diferente. Yo creo que una hospitalización, un diagnóstico de cáncer, pues también ofrece unos retos importantes en las rutinas, en la persona que yo conocía antes de, o así haya sido yo misma, eh, cómo me transformo también a partir de esa experiencia de la enfermedad. Se me ocurren 20 preguntas, voy a tratar de organizar, pero te escucho hablar y es como que mi mente eh, se le salen las posibilidades. Em, ¿Qué observas tú, por ejemplo, en oncología, a diferencia tal vez de otros diagnósticos y otras enfermedades, en la expresión artística que es muy particular de esa línea, de la persona que está experimentando cáncer? ujú. Bueno, yo creo que lo que pasa es que lo que tú dices es cierto, entender como las enfermedades avanzadas, que es un término que nosotros usamos mucho, como lo oncológico y lo no oncológico. A veces en lo no oncológico uno tiene unos tiempos y unos ritmos diferentes porque hay enfermedades que van durante mucho tiempo atravesándonos, ¿no? Entonces uno retoma como ciertos o diferentes procesos de ayuda terapéutica como en algunos momentos que aparecen allí. Inclusive ahí lo que te diría es, a veces en estas enfermedades como avanzadas o crónicas, lo que aparece son actividades mucho más enfocadas hacia el ocio, hacia el paso del tiempo y el tiempo que sea un tiempo libre que uno pueda como de alguna manera como enganchar de una forma diferente. Se me ocurre mucho, no sé, el Alzheimer, el Parkinson, o sea, como ciertas enfermedades donde uno conecta el arte para ponerse a servicio de conservar y como ajustar las habilidades que uno tiene. Pero lo oncológico lo que trae es un componente emocional donde casi que los diferentes momentos del proceso oncológico, ya sea porque estamos en un proceso que podemos remitir del cáncer o porque entremos en un proceso de cuidado paliativo, casi que traen consigo sus propias necesidades, ¿no? No es lo mismo un momento de diagnóstico a un momento de tratamiento con los cambios que uno atraviesa y casi que el arte se pone al servicio de poder expresar esos cambios, esas emociones que empiezan a impactar. Tú decías la palabra pérdida y es que constantemente el cáncer muestra unos cambios muy marcados en la persona por los tratamientos que se empiezan a ofrecer, ¿no? Inclusive por el tipo de cáncer. ¿M? No es lo mismo
un cáncer, voy a decirlo así, es como un cáncer que sea visible a un cáncer que no sea tan visible, si ya me hago entender como físicamente. No es lo mismo un tumor en algún lugar que se observa, ¿no? O un niño con un osteosarcoma que pierde algún miembro de su cuerpo, a una persona que tiene un cáncer de órgano, que lo que vamos a ver es un cambio físico marcado por los diferentes momentos, tanto del tratamiento como de el largo plazo de lo que viene con la enfermedad, ¿no? Entonces, como que hay unos momentos muy puntuales y lo que yo he visto es que sí o sí lo emocional y lo espiritual emergen con mucha más potencia, porque entonces entre cambio y cambio, entre diagnóstico y tratamiento, yo rápidamente me estoy reconfigurando en muchas cosas, ¿no? Entonces, esto que ya no puedo comer, esto que ya no puedo hacer, esto que empieza a cambiar en mí, el cabello que se cae, ¿no? O lo físico que empieza a cambiar, la delgadez, la fuerza, el no sentirme el mismo, no poder trabajar. Entonces, fíjate que hay como un montón de cosas, hasta el mismo ajuste en las dinámicas familiares. Creo que una de las cosas que también he encontrado es en el cáncer, uno tenía unas dinámicas diferentes. Cuando empieza el cáncer, el sistema de salud se termina volviendo parte de tu cotidianidad, ¿sí? Y entonces por eso entiendo mucho la importancia de que el equipo de salud también tenga como este gancho, ¿no? Muy humano al conectar con el otro, porque no lo vas a acompañar un ratico, lo vas a acompañar por un buen tiempo, ¿no? Ya sea en un proceso donde estás en un tratamiento oncológico de quimioterapia, de radioterapia, como en un proceso de rehabilitación, ¿no? Porque entonces en la rehabilitación también vas a ver durante un montón de tiempo a esas personas y vas a necesitar a alguien que te acompañe en esos cambios. Yo creo que el arte se pone mucho al servicio de poder ver afuera esto que uno no alcanza a dimensionar adentro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para mí el tema de la cartografía corporal ha sido un punto muy importante para conversar alrededor de las emociones, conversar alrededor de los cambios, conversar acerca del ajuste de lo que hay afuera, de lo que hay adentro, de cómo empiezo a percibir esto que se empieza a acomodar, ¿no? En mi mundo interior y en mi mundo exterior, ¿no? Entonces creo que va un poco más hacia ese lugar y lo que yo siento mucho en las enfermedades avanzadas es que muchas veces a quien termino no brindándole más acompañamiento es a la familia, a entender todos esos ajustes que ocurren, todos estos cambios que ocurren conforme empieza a llegar. Unos cambios muy progresivos, muy lentos, a veces también muy estáticos en esos procesos de enfermedad avanzada. Pero el cáncer yo creo que conversa mucho más con lo emocional, con lo relacional em, y con lo espiritual. Claro, es que casi que yo te diría es inevitable no pensar que cada uno va a afrontarlo de acuerdo a su historia de vida. Entonces, como De que acuerdo. pienso en casos y digo, claro, y es como ciertos casos están mucho más relacionados con el momento del ciclo de vida en el que estoy y las cosas que estoy viviendo, y otros van a estar mucho más como en función de lo que estoy sintiendo, ¿sí? Porque no es lo mismo un adulto mayor que está en un proceso de cáncer a una persona joven con hijos, y entonces acá la mirada cambia completamente y la expresión de la necesidad también va a ser otro, ¿sí? Ujú, Puede ser que a veces lo que se active es una necesidad también muy grande de entender que estamos dejando un poco, ujú, eh, porque hoy en día el cáncer tiene ese mito de hablar rápidamente acerca de la muerte, ¿no? Ahora se está transformando mucho más el tema de esto es una enfermedad muchas veces crónica, ya no se está viendo tanto como hacia el final de la vida, sino que también hay diagnósticos que hacen que tú tengas un proceso en el que tienes que hacer un seguimiento por muchos años, más ujú, porque hay muchas personas jóvenes también atravesando por diagnósticos de cáncer. ujú. Complicado. Complicado. Bueno, entonces hemos tocado como tres tipos de duelo involucrados en este diagnóstico de oncología. El primero que tendría que ver con mi imagen o con el cómo yo me concibo. Bueno, también en los casos más extremos podría haber un duelo de la familia hacia el paciente por fallecimiento. Sería como el más extremo. Pero también, por ejemplo, puede haber otro duelo en cuanto a expectativas, en cuanto a etapas, tal vez. Cuéntanos tú cuáles son los duelos que observas, además del que, como dices tú, pues podríamos ir directamente a la muerte, ¿no? Pero tampoco todos los casos de oncología terminan en muerte. Mm. Uf, yo creo que uno de los duelos más complicados que tal vez he entendido en el último tiempo, que se me hace como mucho más reflexivo, es cuando el proceso de cáncer te atraviesa y tienes que volverte a reincorporar en la vida.
puede sonar un poco paradójico, pero es todo esto que yo viví, de alguna forma, ya no quiero vivirlo igual, quiero vivirlo diferente. Y este ajuste en la sociedad suele ser muy complejo, porque entonces, claro, retornas o a tu nuevo lugar de trabajo, pero ciertas cosas no cambian, ¿sí? O sea, como que allí esto es un poco paradójico porque quiero volver, pero yo me atrevería un poco a decirlo como no de la misma manera, ¿m? Porque también trae consigo la incomodidad de todo lo que atravesaste y la incomodidad frente al quiero que algo realmente cambie, porque cuando la enfermedad te confronta con la posibilidad de la muerte, pues verte como en lo mismo no es tan fácil, ¿sí? Creo que eso es uno de los que más en la experiencia en el último tiempo con los pacientes que tal vez llevo muchos más años acompañando en procesos oncológicos, me ha hecho reflexionar mucho como, wow, es que el duelo no es solamente lo que se murió, ¿no? De alguna forma en mí, sino también lo que ahora quiero que cambie, que encuentro resistencias para que cambie, porque todo lo demás sigue igual, como afuera igual hay cosas que siguen igual. Entonces, eso es como cuando uno hace un viaje, no sé si te pasó, pero cuando uno vivía afuera, uno vuelve y dice, todo está en el mismo lugar, pero uno fue y volvió y dio muchas vueltas. Y entonces, como esto que vuelve, es muy difícil también de ajustarlo tan fácilmente. Yo creo que eso y también el cambio en las dinámicas relacionales. Hay una apuesta también en lo oncológico o en los procesos de oncología de cómo empezamos a vincularnos tal vez con los otros desde un aprendizaje de que el otro me acompañe, ¿sí? Y también un cambio durísimo, que es culturalmente un poco difícil, y es poder expresarle al otro tal vez lo que yo realmente necesito para que me cuide, ujú, porque solemos tener como este grado de respeto de lo que el otro me dé, cómo me lo dé, ¿no? Y cómo voy a ser yo irrespetuoso diciéndole que yo lo que necesito es otra cosa, o yo no me atrevo a decirlo como por no lastimar al otro. Pero aquí hay un cambio grandísimo y es el proceso de enfermedad te lleva a decir, tienes que comunicar cuando necesites, no sé, no hablar, cuando necesites hablar, cuando necesites hablar y que no te retroalimenten nada o que no te digan nada, porque entonces también acá hay muchos contextos en la comunicación que terminan siendo muy dolorosos, ¿no? Cuando yo siento que todo está mal y el otro me dice todo va a estar bien, pues esto resuena en mí muy disonantemente y en lugar de poderlo integrar, lo que pasa es que también me genera una resistencia. Entonces yo creo que va por ahí como este cambio muy grande frente a la apuesta de cómo los otros me pueden cuidar, cómo yo también les puedo contar a los otros cómo cuidarme y cómo mi familia también a veces se empodera de esto, porque yo he visto mucho esto, entonces las familias tienden a proteger mucho y a decirle a los demás hasta dónde llegar. ¿Sí? Es como, eh, no le menciones, porque esto es algo que tenemos dentro de nuestra cultura, ¿no? El llamar cada 5 minutos a preguntar qué dijo el médico o cómo va el proceso, y pues una persona que está en esto, responder cada 5 minutos más de lo mismo, pues tampoco es que le ayude. Entonces, ahí es donde digo que cambia mucho esa mirada de cómo realmente empezar a cuidarnos y acompañarnos, inclusive los familiares, cómo empiezan a pedir qué es lo que realmente solicitan del sistema, de los sistemas que hay a su alrededor y de los otros. Estoy también cansado, cómo poder validar el cansancio del que cuida y también darse el permiso de que alguien más ocupe ese lugar. Yo creo que el arte me ha permitido también eso porque a la hora de representarlo, como que se ve mucho más, ¿sabes? Creo que una de las cosas que he visto es que estos procesos lo dejan a uno como divagando mucho en la mente, en el pensamiento, en las formas, en intentar organizar o cambiar algo, pero cuando empieza a pasar el tiempo y tú lo pones afuera y lo observas, como que, a ver, sí, lo que necesitamos es esto porque aquí está muy cargada esta persona, o porque aquí estoy muy cargado yo, o porque acá hay una necesidad diferente de que algo se acomode. Entonces, creo que por ahí puede ser las cosas más significativas que he visto en este tiempo. Gracias, gracias por ampliar esa mirada que creo que a veces se reduce a algo simple y pues a la vez tremendamente profundo como puede ser un fallecimiento. Y sin embargo dejamos o pasamos por alto que hay un montón de otras transformaciones por las que está pasando la persona y también la familia. Ujú, Recuerdo ya hace unos años, yo le pongo por ahí unos 7 años, 8 años, que entré a un centro médico y en la sala de espera me encontré unos mandalas y unos lápices de colores y unos mensajes y para mí fue muy evidente que esto me huele a arte terapeuta. Entonces me acerqué a la recepción y pregunté, como, mira, ¿quién tiene la iniciativa
de poner mandalas para que las personas dibujen mientras están en la sala de espera, en una clínica. En una clínica y que quien haya estado antes en un hospital, pues sabe cómo es el ambiente, cómo es la atmósfera y los mandalas realmente cortaban con esa tensión que se puede vivir y con el frío, creo yo que no es solamente un frío físico, sino como un frío emocional, lo cortaban completamente y hacían mucho más amable la experiencia. Y bueno, entonces ahí efectivamente me confirmaron el nombre también del arte terapeuta que eras tú. En esa ocasión no nos cruzamos directamente, pero cuéntanos cuáles son esas iniciativas, ya sea a nivel grupal o a nivel individual, que has tratado de implementar en esos contextos hospitalarios, precisamente para apoyar a las personas y a los familiares que están en estos procesos de enfermedad. Bueno, gracias por recordarlo. Creo que eso tuvo un poco luego la pandemia, como ahí su ruidito que hizo que se terminara por el tema del contacto, de que todo el mundo tenía que tocar los materiales. Pero bueno, esa era una porque realmente podía pasar mucho tiempo, digamos que en el lugar en el que estaba en ese momento, a veces el tránsito entre las consultas se demoraba, es porque realmente la atención era una atención que tomaba tiempo. Y entonces no era una espera solo porque o te tocaba esperar a que el médico tuviera la disponibilidad, sino no, es que realmente cada consulta tomaba un tiempo que a veces se le sale a uno de las manos cuando está trabajando con un paciente oncológico en cuidado paliativo. Y creo que eso era algo que profundamente yo respetaba cuando estaba allí, porque si había un paciente que se tomaba más de lo que se necesitaba de tiempo, era necesario, ¿sí? Es que aquí no, digamos que esto es una cosa del cuidado paliativo y es que los tiempos son muy diferentes. O sea, acá no podemos calcular una hora de consulta porque la hora de consulta con la familia y con todo lo demás puede ser un poco más larga, más extensa porque se necesita, ¿sí? Esa fue una, el tema de los mandalas, que era hermoso porque además, bueno, surgieron muchas cosas alrededor de los mandalas, las actividades grupales, que eran también con los pacientes, pero luego entonces, claro, y la familia, entonces era como, no, esto no puede ser solo para pacientes, sino vinculemos la familia, y entonces pasaron cosas lindas como, pero están los residentes, qué lindo que se lleven algo de esto. Y entonces entraban los residentes, ¿sí? O está el equipo de salud y hay alguien disponible. Entonces entraba el equipo de salud también y se volvió una cosa muy bella porque era verse no en un lugar jerárquico donde el profesional está por encima del paciente o la familia, ¿no? Sino que todos ocupábamos un lugar humano conversando en un mismo idioma, ¿no? La pandemia también me trajo algo muy bello y fue sostener esto en lo virtual. Y entonces, claro, tal vez no habían muchos materiales en casa, pero recuerdo un proyecto que me solicitaron y me dijeron como, bueno, queremos trabajar con pacientes hemato-oncológicos, les vamos a hacer un kit, le hicieron un kit hermoso, se los enviaban a la casa y los que estaban hospitalizados tenían su kit en el hospital y nos conectábamos virtualmente y trabajábamos muy hacia el lugar de expresar la emoción, de promover el bienestar, de reconocer la calidad de vida, de encontrarnos con el recurso, de reconocer estos factores de resiliencia, porque creo que si hay algo que también he comprendido en el tiempo es, así como uno como ser humano la pasa mal, todos tenemos un recurso, todos, absolutamente todos, y hay que ponerlo ahí al servicio, hasta este tema de ponerlo de pronto un poco al servicio del voy a ser creativo, ¿sí? Con esto que estoy haciendo. ¿Para qué? No importa, no importa el para qué, pero ese ratico que me doy el permiso de poner ahí mi creatividad puede ser un lenguaje, un momento de conversación muy amable y muy compasivo conmigo mismo porque me doy cuenta de que puedo al resto del día en el que tal vez me dijo que no podía. Sí, creo que tú hacías referencia a esto en el contexto hospitalario y esto ha sido un ruido constante para mí, es la persona con la que más hablamos en el día es con nosotros mismos. Las prácticas de arte nos ayudan un montón a que esa conversación con nosotros mismos sea mucho más amable, porque nos permite decirnos un poco como estoy pudiendo, ¿sí? Casi que en el hacer, ¿no? Así no me quede tan bonito, así no sea, no, es que es para mí. Y entonces acá el lenguaje casi que se empieza a reconfigurar de una forma diferente y se vuelve una práctica muy armoniosa. Entonces, lo individual, por ejemplo, en la atención hospitalaria, pasó por lugares hermosos, enseñarle a los adultos mayores a hacer mandalas, era hermoso, porque entonces recuerdo una señora que me dijo un día, recordé que yo había estudiado 2 semestres de arquitectura, haciendo el mandala con su compás, y esto fue
muy bonito porque fue profundo para ella reconectar con algo que vivió, que no lo estaba viviendo en ese momento, pero que le daba mucho sentido a que la vida no era solamente eso, sino era la hospitalización, el momento ahí, el dolor, esperar a que algo más pasara. Entonces creo que esos momentos han fortalecido mucho los procesos muy también guiados, que recuerdo mucho que cuando surgió lo de los mandalas, luego lo que yo hacía era, les daba como la instrucción de cómo sentarte y pintar un mandala en conciencia, porque yo a la gente le explico, le digo como, si tú te llevas el mandala y lo que haces es colorearlo con toda tu preocupación acá en la mente y diciendo como esto está siendo muy difícil, pues al final tampoco le estás permitiendo a tu mente tener un respiro, sino que estás coloreando el mandala con esa intención. Entonces es como, bueno, ¿cómo puedes encuadrar esto para hacerlo desde un lugar muy armónico? ¿Cuál es tu intención hoy? ¿Sí? Y esa intención puede ser que no esté guiada por un arte terapeuta, pero está guiada por ti desde ese lugar de conciencia de que te quieres dar un poquito de bienestar, ¿sí? Que ese es el lugar en el que encuentro supremamente reparador que la gente haga cosas por sí sola, ¿sí? Que eso no es arte terapéutico, no, es una actividad de ocio, es una actividad de tiempo libre. Cuando está el arte terapeuta es cuando siento yo que realmente pasa como la magia de lo terapéutico, porque el otro te ayuda, te guía, te muestra, te permite también, te da como la instrucción para poder darle un lugar diferente a eso que está doliendo y no que simplemente siga doliendo o que lo puedas sostener desde el dolor, ¿no? Porque también eso es otra cosa importante, ¿no? No querer aliviarlo absolutamente todo, sino también tolerar un poco la incomodidad que aparece con la enfermedad. Entonces creo que por ahí esas iniciativas fueron muy lindas. De esto surgió la tesis de mi maestría, donde vinculé paciente, familia y equipo asistencial en unos escenarios puntuales donde eran parte del equipo que atendían esos pacientes. Allí surgieron cosas hermosas. Entonces creo que esto ha sido como el ruido y es esto no es solamente para que se quede guardadito en un solo pedazo, sino que nos integre a todos como parte de hasta conversar del autocuidado. Recuerdo mucho una trabajadora social que en un espacio de autocuidado le dijo, una amiga mía ya, a una de las médicas le dijo como, cuando empezó a hablar de los pacientes y le dijo como, no, pero es que este es el espacio de autocuidado, acuérdese que aquí no vamos a hablar de esto, vamos a hablar de nosotros, porque eso también es importante para los equipos de salud, tanto hablar de los pacientes como tener un momento para conocerse y conectar como equipo. Entonces recuerdo mucho ese empoderamiento frente a la sesión de la pintada y de la Ujú. pintada y que la pintada implicaba. Estamos acá como equipo, como personas, acompañándonos. Entonces, esas han sido como las iniciativas que han ido creciendo. En pandemia también el autocuidado pasó por darles a los profesionales de la salud el killcito para que cada uno desde su celular se conectara en el lugar que estuviera y trabajáramos un poquito, porque pues la pandemia también nos trajo mucha distancia y había que como achicarla Claro, cada vez más, ¿no? claro, claro. Aleja, hay en general una creencia acerca de que las manualidades, el arte, están reservados solo para ciertas personas, como ciertas personas que o tienen formación en el área o son buenas, me imagino que a nivel técnico. ¿Cómo has trabajado eso en el contexto hospitalario? Es decir, que la persona que está allí en su tratamiento se abra a esa posibilidad también teniendo en cuenta sus circunstancias. Es decir, probablemente esa persona no está pasando por el momento más de mayor apertura de su vida, Ujú. ni tampoco lo está buscando, como que no está en ese lugar para eso. Sin embargo, tú terminas entrando, ¿no? ¿Cómo lo trabajas? Yo creo, Pauli, que como todo en la vida es una invitación y de acuerdo a cómo te inviten, tú te animas, porque creo que una cosa es como cómo va uno respetuosamente proponiéndolo y también mostrándole al otro que pues esto no parte de que el escenario sea ahora un escenario artístico. Ahora, creo que una de las cosas que más me ha sorprendido es que nadie me ha dicho que no. Y que la sorpresa ha aparecido ante la acuarela, ante la plastilina, ante el mandala, ante los objetos, ¿sí? Ante elaborar algo nuevo. Entonces, como que nunca he sentido realmente esa resistencia. Claro, siempre aparecen algunas verbalizaciones de este tipo como de, es que yo no sé pintar, yo no era la mejor pintando, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a mostrarle al otro que realmente lo que no importa es lo perfecto, sino lo estético para él, ¿sí? Porque es que lo estético para mí es que esto represente algo para mí, que esto simbolice algo para mí. Yo siempre pongo mucho el ejemplo de cuando uno era chiquito y le daba las cartas a las mamás y las cositas a las mamás y uno lo veía como algo para uno, ¿sí? Y para el otro.
no algo para exponer en un museo, que creo que también eso ha sido un ruido importante. Yo debo confesarte que tengo muy pocas imágenes de cosas que he trabajado con los pacientes y esto no es porque no me guste, sino porque también respeto mucho que esto hace parte de lo privado, ¿sí? Inclusive como paciente en arteterapia, alguna vez tuve un cuestionamiento con quien fue mi arteterapeuta y es, ¿esto se expone o no se expone? ¿Sí? Y es como qué se puede exponer y qué no, porque también tú te sientes cómodo, ¿sí? El artista se siente cómodo y elige exponerlo precisamente o porque genera incomodidad en los otros o porque para él está bien ponerlo o porque tiene un objetivo, pero cuando es algo tan íntimo, ponerlo allí es muy difícil. Ahora sí me han sorprendido mucho los pacientes y las familias, porque muchas veces es como, ¿por qué no haces una muestra con eso? Y tengo trabajos que me han regalado porque la gente dice como, ¿por qué no haces una muestra con estas cosas? Sería lindo que la gente supiera. Pero creo que hay un hilo muy finito en uno de esto que se termina exponiendo cuando ha sido doloroso. Entonces creo que por allí lo que yo te diría es puede ser una resistencia más que está en la mente, pero cuando también uno está en una situación difícil y alguien te propone otra forma diferente de transitar o de expresar lo que estás sintiendo, yo no he encontrado una negativa. De hecho, lo que he encontrado siempre ha sido mucha sorpresa y mucha sorpresa grata, hasta el tema de prefiero que lo guardes tú, ¿sí? O prefiero yo dárselo a alguien, ¿sí? Que también he encontrado ciertas cosas bonitas desde el legado cuando el otro hace una producción y de pronto la enfermedad se complica y la persona ya no va a estar, para la familia eso se vuelve un legado súper significativo y lo viví en casos muy puntuales donde como que la familia, mira, esto que hicieron con mi mamá en tal taller lo voy a poner acá, ¿sí? Porque se vuelve la forma de representar también al otro en ese momento donde expresó algo que era importante para él, pero no he encontrado tanta resistencia, inclusive en los equipos de salud me ha sorprendido porque también se han dado el permiso. ¿M? Sí, aparece lo cultural, de no soy artista, pero también creo que esto es una cultura que se va soltando a medida que se va familiarizando cada vez más, ¿no? Con los mandalas que tú dices en la sala de espera, a mí me pareció hermoso que hasta las personas que nos ayudaban de seguridad se sentaban a pintar, ¿sí? Y entonces esto también hace que si yo veo esto, pues también me animo, ¿no? Entonces empiezo a perder también el temor a que solamente lo hacen ciertas personas, sino pues acá lo podemos hacer todos. Pero yo creo que es más la forma en la que tú invitas al otro, que el otro termina también aceptando, ¿no? Hermoso, hermoso eso. Y finalmente, Aleja, antes de pasar a las preguntas del público, hace un ratico hablaste sobre la espiritualidad y sobre cómo esa dimensión espiritual es tocada en una experiencia de cáncer. ¿Cómo tú ves reflejada esa espiritualidad, por ejemplo, en el arte, en las obras que realizan las personas? Mm, Pauli, es que, bueno, ojalá no pudiera hablar de cosas tan puntuales, pero la espiritualidad pasa hasta por los colores, ¿sabes? Por las formas, por lo que yo cuento también de la imagen, ¿sí? Em, Recuerdo mucho una paciente que en una barca que hicimos en una de las sesiones para la tesis, ella decía como, aquí voy yo con todas mis cosas, pero voy a un lugar, ¿no? Y entonces ella decía que el lugar era el encuentro con Dios. Y rápidamente la hija decía como, no, pero eso no es lo que está pasando ahorita, ¿sí? Y entonces empezó a haber una conversación muy amable alrededor de esto, pero decía, no, pero en algún momento va a suceder. Y pensaba que lo espiritual es poder conversar de aquello que uno no sabe ni siquiera cómo conversar, pero que la imagen te permite sí o sí traerlo, ¿sí? Porque yo creo que esto no fue como vamos a preguntarle a la señora qué piensa de la muerte o qué piensa de lo que puede pasar en el futuro, y ojo que en ese momento la señora estaba muy bien, que eso es lo más lindo, que el arte permite hablar de cosas como con mucha más fluidez de lo que puede suceder y no como en la rigidez de esto es lo que está pasando y entonces no lo podemos hablar, que se dio la conversación alrededor de la muerte en un momento que la señora no estaba en un final de vida, ¿sí? Entonces esto fue como, cuando tú me dijiste espiritualidad, pensaba en cómo entender todo lo que uno puede a través del arte hablar sin necesidad de que sea doloroso, confrontador, sino que inclusive pueda llegar a ser muy reparador, porque entonces esta hija tenía mucho temor a hablar de eso y cuando se dio cuenta que todos lo pudimos hablar, que simplemente la acompañábamos, se sostuvo, que su mamá también pudo decirle un par de cosas significativas, pues ya está, ¿sí? Como que no había necesidad de otra cosa más o de seguir redundando, por ahí inclusive les dejaba la puerta abierta a ellas para hablar de esto.
pero se vuelve un lenguaje tan amable que creo que uno puede hablar de lo que ha dolido, de lo que dolió, sí, no solamente en ese momento con el dolor físico, sino de la vida misma. Y entonces uno empieza a conectar con las metáforas, con las representaciones de lo que yo he sido, de lo que era antes y de lo que soy ahora. Y esto es profundamente espiritual, ¿no? Acá no estoy expresando ni solamente la ansiedad o la rabia o la preocupación, sino que hago una conexión casi que completa de lo que me rodea, de mi historia y hasta de mis anhelos y de mi expectativa. Entonces, en esa expectativa aparece o la vida como lo que uno quiere seguir viviendo, o también la posibilidad de hablar de la muerte como parte de, esto es parte de la vida en algún momento también. Pues vamos a llegar allí y no pasa nada. Entonces, creo que es, Mm, yo te diría que es lo más, creo que inclusive el arte se ha encargado más de lo espiritual que la misma psicología, ¿sí? Entonces, hasta el arte nos da mucho más permiso de que el lenguaje seguro. sea más humano y más fluido desde ahí. Ujú. Sí, seguro. Seguro en este tiempo y tal vez antes también, cuando era menos divulgado este tema de la salud mental. Tal Vamos cual. entonces a pasar a los comentarios y las preguntas que fueron dejando las personas. Por favor, si en este momento tienes una pregunta para Alejandra, un comentario, déjalo en el chat, que estamos revisando uno por uno. Aquí, bien. Dicen, qué hermosa iniciativa, los pequeños gestos que logran humanizar momentos difíciles. Palabra clave, humanizar, ¿no? En esto que nos estás compartiendo hoy. Por acá dice, yo tuve la oportunidad de participar con mi mamá en la pandemia y fue una experiencia hermosa. Gracias. Ah, seguramente en el espacio que nos estabas diciendo. Sí. Sí, qué lindo que María Angélica está aquí porque creo que pues esto fue un proceso también que ella más allá de ahora escucharlo, lo vivió y bueno, creo que eso para mí ha sido muy lindo porque inclusive a ella le pedí también permiso porque muchas de las cositas que trabajamos las pudiera usar dentro de los congresos porque es esto, ¿no? Como esa delicadeza de no todo lo que uno trabaja tan en ese interior lo logró uno colocar y pues María Angélica ha sido muy bondadosa con darme como ese permiso de poder compartir un poco acerca del proceso que ella vivió con su mamá. A propósito, Aleja, de la pandemia, ¿consideras que hubo algo distinto durante esos meses? Bueno, meses que realmente se fue extendiendo en años, el efecto que tuvo, pero ¿consideras que hubo algo distinto en cómo los pacientes vivían sus experiencias de duelo? Sí, y Pauli, yo creo que fue tal vez un poco más difícil porque fue más solos, creo que fue mucho más en Mm, intimidad. Lo que yo encontraba con los seguimientos, con las llamadas, era como la apertura, inclusive en los talleres, a cosas que fueran hasta diferentes. Fíjate que yo proponía el tema de pintar, dibujar, pero hubo personas que quisieron cantar, que nos quisieron mostrar las cosas que hacían. Una paciente que acompañé por mucho tiempo luego, cuando se estuvo terminando la pandemia, me regaló un cuadro que ella hacía de bordado y ella en una de las sesiones nos mostró uno a uno cada de los cuadros que bordó. Entonces la sesión se volvió conocer su obra, ¿sí? Y esto fue profundamente reparador porque ella creo que estaba solita durante toda esta pandemia bordando sola y cuando logramos como grupo conectarnos con ella en esa sesión fue mostrarnos todo eso maravilloso que ella tenía en su casa que nadie había visto. Entonces fue muy bonito, ¿sabes? Como que dio lugar a que de alguna forma uno se vinculara en la realidad del otro y entonces me pasaba mucho que era como, y le voy a mostrar y le voy a poner esta canción. Entonces había una señora que tenía su grabadora y nos ponía canciones para compartirnos, porque ella cantaba y entonces, bueno, acá se volvió como una conversación mucho más amable de conectar con esa realidad del otro que en la consulta tú no la vas a ver, ¿sí? Porque los cuadros no están ahí, porque esta música para la señora no estaba ahí. Entonces fue muy reparador también en algún punto como poder involucrarse en esos escenarios, hasta en los escenarios reales. Por ejemplo, lo que te decía del tema de los pacientes hematoncológicos que estaban recibiendo tratamiento.
era estar en su escenario de la hospitalización con los materiales ahí, trabajando ahí, mientras entraba la enfermera, salía, y el paciente le decía como estoy en sesión de arte terapia, y entonces la enfermera también era muy respetuosa, entonces todo esto también hizo que como que se volviera más próximo, y que no, creo que esto hasta favorece más, porque a veces cuando uno está en el contexto hospitalario, uno puede intentarlo muchas veces, ¿sí? Como llegar al paciente, hacer algo con él, pero o está está en otra cosa, en un tratamiento, en un examen, o está con otro médico, pero la virtualidad permitió que estuviera lo que estuviera pasando, el paciente y la familia misma encuadraran este escenario, ¿no? Entonces, pues creo que eso fue interesante la virtualidad y yo me quedo mucho con que la virtualidad nos deja cosas muy bonitas como ir al escenario real, Ujú, ¿no? Y no estar solamente encuadrando un escenario que a veces suele ser muy difícil en los contextos hospitalarios o de atención ambulatoria, porque entonces el momento en el que tú lo haces no todo el mundo puede ir, en el momento al que vas la persona no lo puede recibir, ¿no? ujú. Poderoso, poderoso Aleja, lo que nos compartes. Lindísima también el encuentro del arte con otros, bueno, del arte plástico con otros lenguajes artísticos como la música, el volver también imagen, las melodías. Suele ser bien interesante ver esa conjunción. Por acá nos dice. em, bueno, te escriben felicitaciones Alejandra por el trabajo que realiza. Y por acá. Dice, un saludo, Aleja, toda mi admiración. ¿Tienes algunos materiales, técnicas o consignas genéricas, entre comillas, que uses con frecuencia y te resulten eficaces? Bueno, María Paula, gracias. Bueno, yo creo que he aprendido mucho que lo genérico no es tan sencillo cuando uno trabaja con los pacientes. Sí es cierto que en los contextos hospitalarios hay unos límites frente al uso de ciertos materiales. Por ejemplo, a mí la plastilina me gusta mucho, pero la plastilina no se puede reutilizar. Entonces, una vez la usas, también tiene que ser un material que rápidamente se vaya, porque es un material que termina pues contaminándose muy fácilmente. Creo que lo más sencillo es como las acuarelas las he trabajado mucho porque también es un material fluido que da un permiso diferente a otro tipo de materiales, pero ya como material, como consignas, creo que es muy particular porque está muy relacionado con lo que yo termino evaluando, compartiendo con el paciente, con el consultante frente a su necesidad. Me gusta mucho trabajar con materiales como los chelines, como cositas que tengan color, que sean de pegar. Ahorita María Angélica ha colocado una experiencia que tuvimos con la mamá y era como vincular el color, pero el color también que se sale a lo tridimensional. Entonces, un poco como esos pomponcitos que hay que parecen como de algodón de colores, como la escarcha, como cosas que le den brillo a lo que estamos haciendo un poco y se vuelve un poco más colorido. Ese tipo de materiales. La arcilla es un material que en el contexto hospitalario no vamos a poder trabajar, entonces yo creo que entre más simple a veces, mucho mejor. El collage es algo que viene también muy bien, porque entonces también no le da a la persona esta sensación de no sé dibujar, sino rápidamente puedo encontrar palabras, imágenes que se ajusten. Los tiempos también no son tiempos muy prolongados. Un paciente en hospitalización, tú no puedes hacer una sesión de una hora, hora y media, tienes que pensar en cosas muy puntuales en material sencillos que se puedan trabajar allí mismo. La cartografía, si bien requiere como de trabajar en una dimensión completa, lo que yo hago es ajustarla a una dimensión mucho más chiquita. Entonces, la imagen del cuerpo tal vez más pequeñita para que el otro la pueda representar, porque en un contexto hospitalario poner un papel craft no es tan fácil. Sin embargo, con los niños en cuidado paliativo oncológico temprano, sí hice muchas cosas en pared, porque entonces el niño sí te demanda movimiento. Entonces era ponerles papel craft en la pared, empezar a dibujar, dibujar con cosas que sean fuertes como los crayones, ¿no? Y un crayón que no sea duro, sino que sea fluido, que no te haga como la necesidad de hacer tanto esfuerzo, sino que tú fácilmente veas que esto fluye. Hoy en día hay materiales maravillosos alrededor de eso, hay como labiales de crayón para los niños que yo amo eso, o sea, si uno lo usa también como adulto, uno termina fascinado. Entonces yo creo que muchos de estos materiales ayudan, pero yo creo que a veces hay que ir a lo simple, por lo mismo de los tiempos.
porque el tiempo, un paciente oncológico se cansa mucho más rápido, ¿no? Depende del momento en el que esté. Si está en hospitalización, entendería que está por un tratamiento o está con algunos síntomas y entonces hace que sí o sí pues tengamos que empezar a como reorganizar ese tipo de materiales. Pero, por ejemplo, un paciente que esté en, qué sé yo, en su casa, que podamos trabajar con cosas, pues tal vez va a ser muy diferente. O un paciente que puede movilizarse a una actividad grupal, que esto sí, pues también lo hicimos mucho y aquí el tiempo de la sesión sí a veces eran 2 horas, pero entonces es un paciente que sí o sí sabe que cuenta con ese tiempo para ir y trabajar allí. Con ellos trabajamos mucho el tema de el grabado, trabajamos mucho grabado y stencil, ¿no? Como de unas formas muy sencillas, porque tampoco son pacientes que puedan hacer un montón de fuerza, sino, qué sé yo, trabajamos grabado con icopor, eh, que es un poco más fácil, más amable. Esos son como algunos de las estrategias que se me ocurren y ya en lo grupal, en una consulta ambulatoria, pues sí se pueden trabajar otras cosas. De pronto ahí la plastilina tiene un poquito más de uso, pero en el contexto hospitalario sí está mucho más limitado. Sí hay varios artículos que nos muestran sugerencias de qué materiales y qué materiales no usar, sobre todo porque estamos en un contexto que se puede contaminar fácilmente y que un paciente inmunosuprimido pues tenemos que sí o sí cuidarlo un montón, ¿no? Consideraciones. Nos acabas de dar una cátedra en 3 minutos. Tal vez si tienes algún artículo que después podamos compartir a las personas que les interese el tema, ese también sería una recomendación importante. Por acá escriben. El recuerdo de la creación de la mandala fue el último recuerdo feliz que tuve con mi mamá en conexión con el arte. Gracias, Mm, Alejandra. Divino mm. ese comentario. Y me hace pensar, Aleja, lo significativo que puede ser esas creaciones antes de la muerte, ¿no? O sea, creo que incluso más que una fotografía, es la sensación de que construimos algo juntos, o de manera conjunta, decidimos los colores, decidimos formas. ¿Cuál es tu impresión sobre esas obras realizadas antes del fallecimiento? Yo creo que el tema es que hay muchas cosas que se olvidan, pero el arte no. Mm, Y lo que tú dices es como una fotografía que si bien ojalá la podamos atesorar en términos de fotografía, María Angélica tiene unas fotografías muy lindas de ese momento con su mamá. La imagen de por sí ya te trae el recuerdo y nosotros somos de memoria emocional. Entonces, guardar una memoria emocional linda en medio de un momento tan difícil es supremamente reparador a que nos quede una memoria solamente del dolor o de lo difícil o de los medicamentos o de solamente estuvimos haciendo como cosas operativas alrededor de los síntomas. Entonces, yo creo que esto es el mayor acto reparador, que la obra queda, pero que el recuerdo no se va, ¿sabes? Creo que muchas personas, tal como María Angélica, que hemos tenido la oportunidad de trabajar, el recuerdo es ese, como lo que hicimos en ese momento. Es posible que ni siquiera se acuerden muchas veces de lo que uno dice, porque la palabra rápidamente se va, ¿sí? En esos momentos tan difíciles, yo lo que más recuerdo es la emocionalidad, la sensación, lo que eso me transmitió. Entonces, si mi mamá a través de de la imagen me transmite un mensaje de algo significativo para mí, pues esto es lo que voy a guardar, más allá ujú. de la palabra concreta. Entonces, recuerdo mucho una imagen de una paciente que escribió soy feliz y hizo una muñequita y su hija me decía como, era un cuadro súper pequeñito, ella lo mandó a enmarcar y lo puso en la sala de su casa y me dijo como lo más lindo de esto ha sido que ella misma, aún en esa situación tan difícil, escribió que era feliz. Entonces es como, fíjate como lo lindo que trae el arte, pues esto es supremamente duro lo que estás viviendo, pero no quiere decir que tú no puedas tener cosas bonitas también allí para expresar y que las puedas atesorar y que así sean momentos muy pequeñitos eso sea lo que podamos guardar de la enfermedad. No solamente fue lo doloroso, no solamente fue lo difícil, no solamente fue los síntomas hartos que trae todo el tratamiento, sino que también fue otras experiencias, pero esas experiencias hay que construirlas. Inclusive yo les digo mucho a los profesionales de la salud, el tema es que cuando uno está en un proceso de estos, a uno no se le ocurre. Nosotros como profesionales de la salud estamos ahí precisamente para apoyar que estas cosas ocurran, porque a uno no se le va a ocurrir, uno está preocupado, está metido en acá no hay nada que hacer o esto es lo que hay que hacer y no se me ocurre hacer algo diferente. Por eso cuando aparece el clown, la musicoterapia, la arteterapia,
aparecen como un poquito de respiro en medio de todo esto y son situaciones que definitivamente no se olvidan. Un Mm, paciente no se olvida del payaso que fue a su habitación, no se olvida de quien le llevó la acuarela y quien se sentó a pintar. Se le puede olvidar que fue 10 veces el mismo médico y que le dijo, se le va a olvidar, a menos de que sea una cosa muy impactante, pero mm, no lo va a recordar tanto como aquello que lo sacó de allí y le dio otra forma de entender la experiencia. mm. Además, porque en estas temporadas o em, en estos tiempos que las personas están en clínica, hay un tema de memoria que se compromete, ¿no? También porque cada día se parece tanto al siguiente y al siguiente, em, y tal vez la memoria ahí no funciona como funcionaría en nuestra cotidianidad. Total, tal cual. Mm, por acá nos escriben, ¿podrías explicar un poco más acerca de la cartografía corporal? Las actividades desde el arte son dirigidas, es decir, indican qué hacer o es la libertad del paciente expresar lo que deseen y lo que puedan. Gracias. Ok, bueno, ahí hay varias cosas. Bueno, la cartografía, digamos que es una técnica, no solamente se usa desde la arteterapia, sino que también la usan diferentes profesiones, inclusive la aprendimos en el colegio. Pero la cartografía como tal, desde estos lugares más emocionales, es casi que poner al servicio nuestro cuerpito, nuestra silueta, nuestro mundo inclusive, y poder darle lugar a eso que estamos sintiendo tanto afuera como adentro, o a esto que percibo que hay afuera y que hay adentro, para ayudar un poco como a comprender esto que decíamos se vuelve un poco más subjetivo. No es una técnica tan fácil de explicar tan brevemente. Yo creo que inclusive es una técnica para investigación cualitativa. Yo invito mucho como que si esto les genera ruido y curiosidad, como que lo profundicen un poquito más, pero son formas de empezar a poner afuera en versiones un poco más pequeñitas o más sostenidas, todo esto que uno no alcanza a ver dentro. Esto es como el mapa, más no es el territorio, que es lo que ocurre con la cartografía. Yo en lo cartográfico veo el mapa de algo, pero no es el territorio, pero me ayuda a comprender por dónde voy, qué es esto que hay en ese territorio, qué me encuentro, y entonces por eso ha tenido como mucho sentido dentro de ese lenguaje que me permite ayudarle al otro a que, inclusive esto que tú dices de que sea dirigido, es como, claro, es dirigido porque va al cuerpo o va al mundo o al universo de la persona, y entonces esto también se vuelve un acto muy evocador de esto, ¿no? No es como vamos a dibujar cualquier cosa, sino vamos a dibujar tu silueta, vamos a dibujar tu mundo, vamos a dibujar tus mundos o tu universo y lo que percibes que hay adentro y afuera. Y entonces esto sí termina siendo un poquito más dirigido, sin decir que solamente aparece tristeza, ansiedad, no, o sea, va a aparecer lo que la persona necesita expresar. Y cuando tú dices que si son en libertad o dirigidas, yo creo que hay una cosa que tiene el arte terapia y es que uno ya hace un encuadre cuando conoce al paciente para establecerse unos objetivos terapéuticos muy enfocados al proceso de esa persona. Entonces, no es que yo le diga, vamos a dibujar tu casa y literalmente es tu casa. No, es que yo de alguna forma invito a la persona a que se relacione con ese significado, pero el otro lo va a hacer como lo entienda, ¿sí? Y eso como lo entiende no va a ser como yo entiendo. Entonces, aquí tiene que aparecer esa fluidez de que el otro me permita comprender lo que para él representa su casa. Voy a hacer una acotación que es importante, y es nosotros desde la arteterapia no analizamos. Realmente es el otro quien nos cuenta qué es lo que hay allí. No podemos nosotros suponer o interpretar su imagen. Entonces, el otro es quien me termina diciendo en libertad qué es lo que le hace sentido de lo que yo le propongo de alguna forma y qué invita a esa representación a entender eso que de alguna forma yo le sugiero que es importante representar en ese momento, ¿sí? Pero está muy relacionado con una evaluación, con conocer muy bien el contexto, con saber qué es lo que la otra persona también necesita, porque todos necesitamos cosas muy diferentes. Entonces, no a todo el mundo le podemos pedir lo mismo. Es diferente una grupalidad en la que queremos ayudarle a todos que conecten con sus virtudes, con sus fortalezas, con su bienestar, pero porque es un tiempo corto, es un tiempo acotado donde vamos a esto muy puntual. Pero cuando ya hablamos de algo un poco más grande, como lo es el proceso subjetivo del otro, donde ya tengo que tener un conocimiento, pues ahí tengo que conocerlo para que si realmente apunte a unos objetivos arte terapéuticos muy guiados, porque entonces no puede ser el material y lo que surja,
porque yo ya tengo un conocimiento de esa persona y la idea es que se pueda partir de esto para poder ayudar, ¿no? Muchas gracias, Aleja. Y finalmente, y para cerrar, te quiero preguntar en tus propios términos, ¿cuál es tu definición de arte? Mm, Para mí el arte es un lenguaje, es el lenguaje más profundo desde el que yo he podido también conectar. Entonces creo que por ahí, por eso me hace tanto sentido. Bien, tenemos entonces ampliados nuestros lenguajes cuando entramos en contacto con toda actividad artística. Total. Muchísimas gracias. Muchas gracias por toda la información que nos compartes. Gracias también por estas posibilidades de las que nos hablas. Creo que aquí todos los que estamos reunidos quisiéramos en algún punto, si llegamos a la circunstancia de una clínica o un hospital, encontrarnos contigo o encontrarnos con tus estudiantes, con las personas que has ayudado también a formar, no solamente por estas actividades que nos estás compartiendo con arte, sino también por la concepción humana que manejas. Muchísimas gracias por todo lo que hoy nos compartiste. A ti, Pauli, muchas gracias por la invitación. Les voy a enviar después la información de las redes de Alejandra, ¿vale? ¿Cómo Ujú. te encuentran en Instagram? Es PS Alejandra. Uy, espérenme porque es que con mi memoria no soy ¿Cómo? tan buena guardándolo, pero es PS aletor.arteterapia en Instagram. Y en LinkedIn también me pueden encontrar como Marina Alejandra Torres. Ahí ese sí es como el más directo, solo manejo como esas dos redes sociales así. Bien, bien. Igual se las vamos a mandar después por escrito. Mm, Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron aquí con nosotras. Realmente el que ustedes estén presentes es lo que le da sentido a estos encuentros. Vamos a enviarles después entonces el material de apoyo, tal vez un artículo relacionado con este tema y la información de Alejandra en caso de que se quieran poner en contacto con ella. Que tengan una feliz noche y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas Que estén gracias. bien. Chao.